Qué bueno que sigue acompañándonos en Acción 10 en la mañana. Antes de observar esta entrevista que se le realizó a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, les manifestábamos pues que es parte de nuestro balance informativo, que ellos estuvieron anuentes a asistir el día de ayer a hacer esta entrevista pregrabada para dar su opinión, dar su visión acerca de la situación del país y expresar lo que ellos consideran a bien en cuanto a la ley de reforma tributaria. Esta iniciativa que fue presentada ayer en la Asamblea Nacional, igual fue presentada una iniciativa de reforma en cuanto al INSS. Se cree que todo va a ser aprobado tal cual se presentó. El hecho de todo lo que escuchábamos es parte de lo que ellos consideran, es la verdad de ellos, y ahora vamos a conversar con un experto que está con nosotros para darnos a rasgos generales y a rasgos particulares qué opina él acerca de estas iniciativas de reforma, si afectan realmente o no al pueblo de Nicaragua, en qué medida nos van a afectar y por supuesto si es o no un momento oportuno para implementar una reforma fiscal como esta, tomando en cuenta el contexto del país, el contexto en el que están las empresas y el contexto de desempleo. Ya vamos a conversar con él, Odilí, esta mañana para hablar de este tema de tanto interés para la población nicaragüense. Así es, Jocelyn Medrano, ya como ven, estamos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, experto en diferentes temas políticos y económicos, es canciller de la República de nuestro país, y hablando un poco también de la entrevista que veíamos con el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras. Él comentaba un poco sobre esas reformas tributarias. Prácticamente se podría estar pretendiendo, dice algunos expertos, extraer unos 300 millones de dólares, equivalente a 10.168 millones de Córdoba al sector empresarial, pero también hablaba un poco de esas pérdidas que durante la crisis ha generado nuestro país. Hablaba de 1.200 millones de dólares. A su percepción, estas reformas tributarias, ¿qué beneficio puede traer a la economía de nuestro país? Buenos días, doctor. Buenos días, Odilí. Es un gran placer estar con vos. Y quisiera empezar tal vez diciéndote que a mí me causa un enorme problema hablar de estas medidas que está proponiendo el gobierno como una reforma, porque la palabra reforma implica algo positivo, algo que va a beneficiar a alguien, y la realidad es que este cambio, no reforma, este cambio a la ley tributaria lo que pretende hacer es sacarle al pueblo de Nicaragua, al consumidor nicaragüense, a las empresas nicaragüenses, más de 300 millones de dólares en impuestos adicionales a lo que estaban ya pagando para de alguna manera hacerle frente al déficit fiscal enorme que está ahora enfrentando el Estado por la crisis que el Estado provocó cuando empezó a reprimir al pueblo nicaragüense a mediados de abril del año pasado. Gustavo Porras puede decir lo que él quiera, puede decir misa, pero la realidad es que el nicaragüense promedio va a estar pagando para la crisis que creó el gobierno. Y quiero decirte una cosa, estaba escuchando que Gustavo Porras estaba abordando el tema del seguro social. Y alguna gente dicen pues que, y recordemos que el seguro social y las llamadas reformas del seguro social fueron uno de los detonantes de la crisis de abril. En ese entonces, las llamadas reformas al Seguro Social no abordaban los problemas que realmente aquejaban al Seguro Social, como por ejemplo una política equivocada de inversión, ¿verdad? Y con lo que están haciendo ahorita, no han hecho ni una sola cosa para enfrentar esos problemas que están empotrados en el Seguro Social ahorita. Ahora, o sea que lo que está pasando es que nos están sacando del bolsillo los nicaragüenses más de 300 millones de dólares adicionales a lo que ya estamos pagando, y no aborda el problema de fondo de las instituciones de Estado y de un presupuesto que está francamente desfinanciado. Y el presidente del COSEP lo decía, no es un momento para una reforma fiscal, y se le preguntó a Gustavo Porras eso, que no era un momento para una reforma fiscal y que lejos de una reforma fiscal se tenía que buscar más bien la solución política y no ir a una reforma fiscal que busca recuperar ese déficit que tiene Nicaragua de la arca de los empresarios, pero también de las arcas del pueblo consumidor. Lo han tomado de hecho como una represalia política del gobierno en contra de la clase empresarial, que ha sido fuerte y enfático en estar en contra de las políticas gubernamentales. A su juicio esto es así, es una estocada final. Incluso publicaban algunos medios escritos que decían que claramente una represalia para decirte, mira, empresa privada, yo tengo el poder, yo soy gobierno, y como vos estás en mi contra, ahora yo te hago esto. Yo te castigo. Yo creo que lo que dijo Ciudadán es muy acertado. La causa fundamental del malestar que tiene Nicaragua en este momento es
el abuso del poder por parte del gobierno, la represión. Una de las cosas que más lástima me dio en este proyecto de ley y en el presupuesto general y en la presentación de mi buen amigo Iván Acosta es que él ha hecho propia la retórica que maneja el gobierno de Nicaragua. Habló de los terroristas, de los ¿cuáles son las otras calificaciones? Golpistas. Hablaban de golpistas. Teóricamente es un aspecto, es una enmienda al presupuesto de la República y no un lugar para estar atacando a miembros de la familia nicaragüense que son tan importantes como es toda la población del país y los gremios empresariales. Mira, tenemos que estar claros de que este es un golpe en contra de las empresas nicaragüenses. El gobierno dice que son las medianas y las grandes nada más, pero como que si eso fuera poco, ¿verdad? Ahora, la verdad es que todos vamos a estar pagando más. El que fuma va a pagar más, el que toma bebida alcohólica va a pagar más, el que está tomando gaseosa como vos, va a pagar más. Pero además de esto, los asegurados van a pagar más, los aseguradores, es decir, los patrones, van a pagar más. Tomemos solo ese aspecto de esta ley. ¿Qué va a pasar si vos tenés 2 o 3 o 4 empleados y de repente, y qué van a hacer ellos si de repente las cotizaciones de ellos, el seguro social, van a subir tanto por parte de los patrones como de los empleados? Pues los empleados no van a querer eso y los patrones van a tener que despedir a gente. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en este momento es que muchísima gente ha salido del llamado sector formal y han ido a la informalidad. Muchísimos más han quedado sin trabajo. Entonces, en lugar de estimular a la economía, en lugar de abordar los problemas de fondo, especialmente los políticos, iniciando un diálogo que se tiene que hacer ya, tendría que haber empezado en el mes de mayo, pero sabemos que eso fracasó porque no había buena fe por parte del gobierno. Ahora lo que necesitamos es sentarnos a dialogar, buscar la solución política a un problema político. Es tan noble nuestro país, muchachos, que si nosotros resolvemos la crisis política ahora, para mediados del año, esta economía está otra vez generando prosperidad y trabajo y podrían regresar a nuestro país esos 60,000 nicaragüenses que están en el exilio, principalmente en San José, y que representan una fuga de capital humano intolerable para una economía como la nuestra. Doctor Porras hablaba de esa extracción o ese incremento, ¿verdad?, al sector mayor desde el punto de vista privado, los grandes y medianos, del 2 al 3, del 1 al 2, y que después va a ser retribuido con un bono tributario. ¿Eso cómo se traduce? Si están extrayendo y están tratando de percibir, después con ese bono tributario, ¿qué va a suceder? Mira, lo único que me viene a la mente cuando me hablas a mí de bono es que este gobierno nos dijo a nosotros hace algunos meses que ellos iban a emitir bonos en los mercados de capital, en euros y en dólares, sí, para de esa manera solventar la crisis financiera que ellos crearon, ¿verdad? Eso es lo importante que tenemos que tener clarísimo. Y la verdad es que en este programa, creo que te dije a vos, Jocelyn, sí, que no iba a comprar nadie a ni un solo bono del Estado de Nicaragua porque la confianza en nuestra economía y en nuestro sistema político y en nuestra nación se ha evaporado totalmente por la represión y por la calamidad económica que estamos viviendo. Lo último que hace un gobierno cuando hay una economía que está pasando por una contracción como mínimo del 4%, que es lo que reconoce el Estado, yo creo que es mucho más, refiriéndonos al año 2018, y que está enfrentando la posibilidad de un colapso adicional estilo venezolano en el año 2019 y no el 1% que dice el presupuesto de la República y que estaba diciendo ayer pues en su presentación el ministro de Hacienda. Ningún gobierno responsable subiría impuestos en una situación como eso. Yo en una entrevista que le di a un medio local dije que habíamos pasado con esta medida de ayer de la sala de emergencia a la sala de cuidados intensivos económica y socialmente, y no es risible, es realmente la realidad, ¿verdad? Yo no conozco ni un solo economista que estaría a favor de estas medidas. ¿Será que el FMI entonces ahora no va a desembolsar dinero para nuestro país? Mira, es interesante eso, porque hay alguna gente que dice, bueno, estas medidas que son tradicionales, que son ortodoxas, son un intento por parte del gobierno de quedar bien con el FMI.
Y además dicen, y lo dieron a conocer ahorita porque ya está una persona del FMI acá, de una misión que va a venir en las próximas semanas a ver cuestiones aquí en Nicaragua. Yo quiero aclararle a los que están viendo este programa esta mañana que es cierto que hay una persona del FMI acá, que van a venir otros, pero no vienen a analizar la situación macroeconómica de Nicaragua para aprobar lo que se llama en los Estados Unidos y en el mundo un stand-by, que es un acuerdo de emergencia para países como el nuestro que están pasando por una severa crisis económica. Yo te puedo asegurar que si no hay un acuerdo político en Nicaragua que tiene como objetivo restablecer la democracia representativa en nuestro país, ponerle fin a la persecución y a la violación de derechos humanos, no habrá ni un céntimo, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni del Banco Interamericano de Desarrollo. Y no creo que vayan a poder sacarle mucha más plata al BCE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque ya la cantidad de dinero que ellos han invertido, entre comillas, en Nicaragua ya representa un porcentaje demasiado elevado de su cartera de préstamos. Doctor Aguirre, hay que hablar de la repercusión que esto tiene, porque incluso hoy por la mañana en uno de los diarios locales leía que Juan Sebastián Chamorro de FUNIDE cuantificó estos daños y el alcance que puede tener esta reforma fiscal, diciendo que no solo es el nivel de desempleo el que va a incrementar esta reforma fiscal, porque va a la par un paquete de sanciones, dicen ellos, en lugar de ser una reforma, son como 2 sanciones que van en contra de la empresa privada y por ende del pueblo consumidor. 1, lo del INSS, y 2, lo de la reforma fiscal, y que además del desempleo, por supuesto, el cierre de muchas empresas, porque el nivel de afectación va a llegar hasta ahí. Las empresas apenas tienen pequeños activos para poder estar operando, y al tener que desembolsar más plata, el concepto de adelanto por pago de IR, pues van a tener que tomar decisiones, o bien desempleo parcial y seguir operando, o bien desempleo total y cerrar sus empresas. Mira, para mí los que idearon este cambio, insisto en cambio y no reforma, creo que le llaman ellos, ajuste. Bueno, ajuste podría ser una mejor formulación de lo que está pasando, pero ellos parece que están viviendo en un universo ajeno al real nicaragüense. Mira, todos sabemos que los bancos han perdido 1,5 mil millones de dólares en depósitos desde abril hasta ahora. Y el gran temor es que ese chorro de depósitos que están saliendo de los bancos, después de esta reforma, podría otra vez reactivarse. Es decir, podríamos ver otra vez niveles de fuga de depósitos del sistema financiero de Nicaragua del orden de 200 millones de dólares en el mes ahora de enero. Bueno, enero y febrero, porque se dieron a conocer estos cambios a finales de enero. Es decir, lo que están haciendo es dándole un golpe en el hígado al clima de inversiones en Nicaragua, que ya está prácticamente en la lona, ¿verdad? Entonces, esto fue exactamente lo que no se necesitaba. Y me preocupa mucho porque la verdad es que Nicaragua ha tenido y tiene elementos muy buenos humanos en su equipo económico, pero ahora esta gente están aparentemente totalmente alineados con las direcciones que ellos reciben de aquellos que causaron la crisis en primer lugar. Pero fíjate, lo interesante para mí de todo lo que estamos viendo es que primero en el proyecto de ley que acompaña esta ley, ellos admiten que la economía está en crisis. Antes decía que todo había regresado a la normalidad. Ahora se han dado cuenta ellos que no tienen más remedio que reconocer que hay una crisis, en primer lugar. Y segundo, aquí vino Gustavo Porras, que es el presidente de la Asamblea, ¿verdad?, a reconocer el hecho de que los medios oficialistas no son suficientes como para llegarle al pueblo, que tienen que venir al Canal 10 para poder realmente tener un eco en la población. Porque por más de que ellos han querido acabar pues con la libertad de prensa en nuestro país, todavía hay bastiones como el Canal 10 que le llegan al pueblo y que dicen la verdad y que admiten un diálogo, aunque no sea instantáneo, entre alguien que representa
diría yo, la oposición sensata, y otra persona que vino acá a decirnos que todo está como no estaba. A lo mejor, y quiero sumarme a lo que usted dice, doctor, porque el hecho de que Gustavo Porras haya estado acá en este medio de comunicación el día de ayer para poderle transmitir los criterios que tiene Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional, como parte del sistema de gobierno, no quiere decir que este medio de comunicación esté sesgado o esté dándole el total crédito a lo que el señor Gustavo Porras dice. Aquí cumplimos con darle el espacio que se nos solicitó y que ustedes juzgaran, ustedes mismos como nuestros televidentes juzgaran si el señor Porras y el gobierno tiene o no la razón en cuanto a lo que definitivamente ellos creen que es el contexto que tiene el país y en cuanto a las reformas que están ideando. Y recibimos la solicitud de darles el espacio y pues nos vimos anuentes, pero no quiere decir que estamos asumiendo una posición, y queremos aclarar, Canal 10 sigue con su labor informativa de manera independiente, y prueba de ello es que aquí nos van a tener siempre, no hay ningún tipo de especulación a la que usted pueda hacer caso, simplemente le dimos la oportunidad a autoridad de la Asamblea Nacional a que pudiera estar aquí y expresar lo que bien considerar. Incluso se le hicieron preguntas como lo del diálogo, usted observó la última, doctor, lo de los eurodiputados, los que dijeron que urge una reforma en el Consejo Supremo Electoral y que no haya contestado como realmente la población espera. Pues esa es la forma en que ellos responden, ¿verdad? Ellos tienen su criterio, además tienen su forma de contestar. Es una responsabilidad como medio el darle el espacio a cada uno de los actores políticos y sociales de nuestro país, ¿verdad? Es parte de la responsabilidad que tenemos como periodistas, como medios de comunicación, y escuchar las dos versiones. Usted deseaba y necesitaba saber, porque algunos no saben, ¿verdad?, sobre este ajuste a la reforma tributaria, y eso fue lo que estamos haciendo, abordándolo con un sector y abordándolo con otro. En este caso estamos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa en relación a este tema. Y bueno, una realidad contrastante, muy distinto a lo que decía Porras, que todo está bien. Lo que nos dice usted acá, definitivamente, y es lo que dice el COSEP, es lo que dice el FUNIDE, es lo que dicen muchos sectores y lo que está resintiendo la población. Bueno, yo creo que aquí tienen que estar claros los televidentes que yo no vengo aquí a jalar agua para un molino político. Yo soy una persona que me considero nicaragüense, que lo que quiero es lo mejor para nuestro país, que me salí de la política en el año, creo que fue 2012, en el 1 de abril del año 2012, y que lo que traigo a esta mesa y a este canal que tanto aprecio son los conocimientos que uno adquiere en el Banco Mundial por 28 años como presidente de la Comisión Económica. A mí me tocó trabajar con el ministro Costa, con Ovidio Reyes, el presidente del Banco Central, con Wálmaro Gutiérrez, con el mismo Gustavo Porras. ¿Y usted es periodista también? Bueno, soy periodista también, pero el punto es el siguiente: yo no vengo a dorarle la píldora a nadie, vengo a decir la verdad como yo la veo. Y hablando de los eurodiputados, vi la pregunta de ustedes hacia Gustavo sobre eso. La tremenda realidad es que estos diputados europeos, muchos de los cuales eran de la izquierda, uno de los cuales estuvo aquí en Nicaragua luchando para derrocar a la dictadura somocista, esencialmente dijeron que aquí no hubo intento de golpe de Estado, que aquí no hubo terrorismo por parte del pueblo que estaba sublevado, que el terrorismo estaba del lado del Estado, del gobierno, y que el encarcelamiento, así es, pero además esos señores que están aquí, socialistas europeos, a lo mejor creen en el socialismo como una salida a los problemas económicos en los países, pero ahí yo me remito a lo que está pasando en Venezuela, en esto, porque es otro país que está en la picota ahorita, ¿verdad? Sí. Venezuela está teniendo inflación del orden de 10 millones de % al año. 10 millones, es inconcebible eso. Nunca en la historia de la humanidad ha tenido un país 10 millones de % de inflación. Nosotros en Nicaragua, cuando estábamos muy mal, en los años 80, llegamos a los 35,000% de inflación. Eso es horrible, pero más o menos manejable intelectualmente. 10 millones es increíble. La economía venezolana, en solo los últimos 5 años, ha sufrido una contracción del 50%. Y si uno remonta al día en que llegó Hugo Chávez a la presidencia,
la contracción es todavía mayor. Yo creo que el gran peligro que enfrenta Nicaragua es que vuelva a haber aquí una repetición, no de los años 80, sino de lo que está pasando en Venezuela en este momento, en el tema socioeconómico. ¿Y aguantaría Nicaragua? No hay manera. Es decir, vi a unas declaraciones, creo que eran de Rafael Solís, en donde él decía que teníamos un año para resolver la crisis económica, ¿verdad? Y yo diría que allí Rafael Solís pecó de optimista, porque para mí aquí estamos hablando de un colapso total de nuestra economía a más tardar a mediados de este año, a más tardar, si no se sienta el gobierno a dialogar con los representantes del pueblo de Nicaragua y a salir de este problema político que ahora está teniendo repercusiones económicas. La economía está en UCI. Así es, está en una situación intensivo. Ahora, los eurodiputados decían en su primer informe, porque el informe conclusivo va a ser en abril, ¿verdad?, que ellos van a presentar, y esto como que deja a la gente también en stand-by, o sea, dicen hasta en abril van a presentar informe, entonces la presión a nivel del gobierno de Nicaragua no va a ser la suficiente como para que busquemos una solución ya, y dada la urgencia de la economía, de la crisis social, la inmigración de mucha gente nicaragüense a otros países, pues esto es todavía muy devastador y catastrófico, lo ven nuestros amigos y amigas televidentes que nos están viendo y que saben pues que están en el desempleo, que están en una situación compleja. Pero ahora en este sentido de que el informe conclusivo es en abril, de previo lo positivo que dijeron los eurodiputados es que supuestamente el presidente Ortega está abierto a un diálogo interno, pero le preguntamos ayer a Gustavo Porras cuál sería este diálogo interno y prácticamente trajo a colación la parte del diálogo que ellos sostienen, donde la policía es el ente mediador por excelencia, ¿verdad? ¿Será posible realmente que sea cierto que está abierto anuente a un diálogo interno? Y si de ser posible, ¿será por una cuestión de voluntad o porque ya la presión internacional es mucha? Y lo otro es en cuanto a lo que decían los eurodiputados de la propuesta de reforma al sistema electoral, más allá de una fecha, porque vamos a elecciones, pero si no estamos listos con un Consejo Supremo Electoral que sea garante de unas elecciones limpias y transparentes, no estaríamos teniendo mucho beneficio. ¿Y cuál sería lo primero por orden de importancia? Mira, noté varias otras cosas en las intervenciones de Gustavo Porras. Él dice, por ejemplo, que las elecciones van a ser en el año 2021, que no van a adelantarse. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país, verdad? ¿Cuál es la realidad? Primero, el país está aislado internacionalmente. ¿Cuáles son sus aliados? Pues sus aliados en este momento son Venezuela, cuyo gobierno ahorita tiene al menos 2 presidentes y cuyo presidente, lo vi esta mañana en la televisión, pidiéndole a los norteamericanos sentarse a dialogar. Y hay una reciente sanción, doctor. Así es. Bueno, estamos hablando del tema que nos afecta a nosotros también de PDVSA. El gobierno norteamericano anunció ayer, el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos anunció que les estaban aplicando sanciones definitivas a PDVSA, que iban a continuar recibiendo petróleo venezolano para las refinerías que hay en Luisiana y Texas, sí, algunas de las cuales pertenecen, por cierto, a PDVSA, pero que los frutos de la venta de esos productos ya no se le iban a entregar al gobierno de Maduro, sino que al gobierno de Guaidó, ¿verdad? Sí. Entonces, allí le está tocando realmente lo poco que le queda al gobierno de Venezuela. Y de nuevo una estadística que es muy importante. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia, Venezuela producía 3,5 millones de barriles de petróleo por día. Ahora está produciendo menos de 1 millón de barriles de petróleo, y petróleo de mala calidad. Porque alguna gente dice, me estaban preguntando a mí, pero si los Estados Unidos lo que va a hacer es confiscar el petróleo venezolano y pasarle la ganancia al gobierno de Guaidó, lo único que van a hacer los venezolanos es mandarlo a China o a Rusia. Quiero decirle a los amigos televidentes que el petróleo venezolano es de mala calidad, es conocido como un petróleo pesado. Entonces las refinerías que tienen los chinos, por ejemplo, y la vasta mayoría de los países del mundo no pueden procesar ese petróleo. O sea que los venezolanos no tienen más remedio que mandar ese petróleo a refinerías como las que hay en Texas y en Luisiana, y que se construyeron hace mucho tiempo justamente para procesar, para refinar ese petróleo venezolano. Exclusivamente ese de ahí. Así es. Bueno, entonces nuestros amigos en el mundo son Irán, son Cuba,
que ha guardado un silencio muy prudente, que tiene sus propias negociaciones con los norteamericanos en este momento. Venezuela, que está peor que nosotros, prácticamente ya están ellos rumbo al cementerio, ¿verdad?, económico, y alguna gente dice Rusia y China. Pero nosotros, y Daniel en particular, tiene que saber que las relaciones de Nicaragua con Rusia no son óptimas, no es el escudo que fue en la época de la Unión Soviética. Recordarán ellos que en el año, creo que fue en 1998 88, 89, vino acá el entonces canciller ruso y le dijo: ya nosotros no te podemos mantener, entendete con los gringos. Entonces, en cuanto a lo de los eurodiputados... O sea que nosotros somos negociables, tenemos que darnos cuenta que somos un peón en un juego de ajedrez mundial. Así es. En cuanto a los eurodiputados, doctor, entonces sí es razonable que primero se garanticen las reformas en el Consejo Supremo Electoral y luego se defina la fecha de adelanto de elecciones. Yo creo que esos son dos elementos que tienen que ser parte de la mesa de diálogo. Ahora, quiero decirte que yo no creo que el diálogo necesariamente tiene que tomar la forma que tuvo en el mes de mayo, en donde había una sesión abierta, había muchísima gente, no se llegó realmente, no que a insultar, y eso no es la manera de llegar a Pénjamo, ¿verdad? Aquí lo que necesitamos es un diálogo serio que tiene como objetivo, primero, ponerle fin a la represión, segundo, liberar a todos aquellos que están ahorita presos por mirar las cosas de una manera diferente. Tercero, permitir el reintegro a nuestra patria de tantos nicaragüenses, valiosos nicaragüenses que están refugiados en otros países. Cuarto, se tiene que depurar el sistema electoral nicaragüense, y eso incluye cambiar totalmente, no solo a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, sino que todas las entrañas de eso, porque ahí lo que hay es una maquinaria que está al servicio del gobierno. Yo no digo de los sandinistas, del gobierno, porque quiero decirle una cosa: hay una gran diferencia entre el sandinismo y el Ortega Murillismo. Las dos no son la misma cosa. Se tienen que adelantar elecciones. Y cuando ese acuerdo se dé, inmediatamente vas a ver a la gente empezando otra vez a invertir en el país y vas a empezar a ver a la economía empezar a florecer, porque Nicaragua no es un país pobre, somos un país empobrecido porque no hemos logrado nosotros como sociedad alcanzar una cultura política que permita transiciones pacíficas en nuestro país. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, y de eso debemos hablar más. Vamos a hacer una breve pausa comercial, doctor, y enseguida regresamos con más, viendo un poco también la proyección de este ajuste tributario que se espera también por parte del Ejecutivo. Lo del INSS de igual manera, porque muchos dicen que es más fuerte. Que es más fuerte incluso lo del INSS que en abril pasado, porque ahora el aporte de la patronal no va a ser poco a poco, sino va a ser totalmente. Y también los asegurados, que tanto vamos a aportar. Esto y más al volver. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana. Continuamos hablando de estos ajustes fiscales, esta propuesta que fue presentada ayer ante la Asamblea Nacional, y también vamos a hablar acerca de lo del INSS. A juicio de muchos, esto es más severo que incluso en abril, porque dicen que esta vez el aumento no va a ser gradual. Por ejemplo, en cuanto al aumento del aporte de los empleadores, pasará del 19 al 25% y se establecieron dos rangos. Los que tienen más de 50 trabajadores pagarán 22.5% y los que tienen menos será del 21.5%. Esto lo considera una afectación. Lo otro es que en el caso de los trabajadores pasará del 6.25% al 7% del salario, lo que nosotros como trabajadores vamos a aportar, y en el caso de las futuras pensiones se van a reducir hasta en un 30% para cada futuro pensionado. A partir además de que entre esto en vigencia, que esas pensiones se van a ir devaluando cada año. O sea, ¿son peores, son mejores, son iguales? Mira, para mí obviamente esto representa un desincentivo para el trabajador inscribirse en el Seguro Social, y obviamente para el que es patrón, digamos, el mantener a su planilla intacta como está ahorita. Pero la verdad es la siguiente: aquí hay muchas empresas. Yo escribí un artículo sobre lo que ha pasado en el sector automovilístico, por ejemplo, y el número de vehículos que creen los miembros de ANDIVA, que es la cámara, digamos, de venta de automóviles, camiones, etcétera. El número de vehículos que ellas podrían vender este año, si continúan las cosas como son ahorita, es 3.000 unidades. Ahora, para poner eso en perspectiva, en el año 2016 se vendieron más de 20.000.
O sea que hemos pasado de 20.000 vehículos que se vendieron en el año 2017 a 3.000 este año. ¿Cómo no puedo sentirme yo preocupado? Y toda esa gente que trabajan en Casapela, en Autonica, que pagan en Grupo Q, esa gente no van a poder, esa planilla no se pueden mantener con ese ritmo de actividad. Y eso está pasando en el turismo, está pasando hasta en el campo. Donde está mi finca en Chiquilitagua, había una enorme plantación de maní. El año pasado no se sembró maní allí. Entonces tenemos un problema de los precios de commodity por un lado, pero también de unos bancos que no pueden porque no tienen los recursos para habilitar futura siembra y la cosecha. Entonces estamos en una situación que realmente es desesperante. Yo no sé honestamente cómo nosotros podemos rescatar a la economía de Nicaragua, cómo podemos proteger a los puestos de empleo, cómo podemos darle un sueño nicaragüense a nuestros compatriotas si no hay un diálogo, pero serio y de buena fe e inmediatamente, porque no tenemos una eternidad para darle vuelta a este asunto. Si nosotros pasamos de mediados de este año sin tener humo blanco en cuanto al diálogo, ¿verdad? Aquí Nicaragua va rumbo a la situación en que se encuentra Venezuela ahorita, y esa es la realidad y lo sabe Gustavo Porras. Lo que pasa es que él viene aquí en un plan de vender o en un plan de propaganda en pro del gobierno. Yo lo que quisiera ver del gobierno de Nicaragua es un reconocimiento adicional a que hay un problema serio, y en lugar de estar atacando a la gente de golpistas y de terroristas, trabajar juntos para hacerle frente a esta situación. ¿Le gustaría compartir con Gustavo Porras acá en el set de Acción 10 en la mañana? Queda abierta la invitación para tenerlos a los dos, porque hoy los tuvimos por separado, pero para tenerlos a los dos definitivamente, o con Iván Acosta, para que se mire ese balance. Ahí está la invitación. Con el ministro de Hacienda en este caso, ¿verdad? Porque es importante el hecho de que usted señala, porque aquí si tenemos a una entidad, a una autoridad del gobierno, no vamos a esperar que el discurso sea diferente. Es decir, así se hagan las preguntas que se hagan, el discurso siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Bueno, y eso se buscan respuestas, y realmente las respuestas, pues, cuando se le preguntó en cuanto al diálogo interno, ¿cómo sería? Él dijo, no me quiero adelantar, y básicamente, pues, quizás no es una voz cantante en el sentido de que pueda decir, sí, se va a hacer esto y esto y esto, y lo único que sabemos en cuanto al diálogo es que supuestamente el presidente está anuente, pero no sabemos en qué condiciones y cuándo. Yo creo que el cuándo es bien importante, y las condiciones, ¿verdad? Ya te mencioné algunas que a mi criterio se tienen que cumplir, y esto no es algo que lo está pidiendo solo el pueblo de Nicaragua, es un pedido universal. Los Estados Unidos, el Grupo de Lima, que son 13 o 14 países, la Unión Europea, que le ha dado una fecha límite a Venezuela, podría perfectamente establecer algo así para con Nicaragua, porque en realidad es una situación que tiene al mundo entero con los ojos puestos en la mini tragedia nicaragüense. Y digo mini porque nuestro país es pequeño, no es Venezuela, pero para nosotros es de vida o muerte. Bueno, ya nos vamos, doctor, pero entre las reformas del INSS y los ajustes tributarios se pretende también, dentro de los ajustes tributarios, una proyección para el 2022 de llegar a un Producto Interno Bruto del 3%, efectivamente equivalente, dicen, según los que están reformando o ajustando esta ley tributaria, de 16.004 millones de córdobas. ¿Eso es proyectable? ¿Se puede llegar a eso? Mira, todo se puede. Insisto, Nicaragua es un país rico que está empobrecido por la miopía política de nosotros los nicaragüenses, pero si no se le pone fin a esta crisis, que ahora ya no es de represión, ya no es de sangre, ya no se están muriendo gente, ya no se están hiriendo gente, pero la verdad es que no hay un retorno a la normalidad, y no lo va a haber hasta que se le ponga punto y final a la crisis política, que es la que engendró todo el malestar económico que estamos viviendo. Eso sería la médula para la resolución de esta crisis sociopolítica. De manera que si no hay un diálogo, si no hay una solución política, la proyección a la que quieren llegar con esta reforma fiscal no procede. Mira, no se va a llegar. Yo te dije que este cambio, este ajuste fiscal tiene como meta que este año la contracción solo sea del 1%. Yo les digo a ustedes que si no hay no solo un diálogo, sino que un diálogo exitoso con resultados concretos, política, estamos hablando de un 9, 10, 12% de contracción adicional este año. Bueno. Es así de grave la situación. Doctor Aguirre, gracias por habernos acompañado acá. Siempre los martes está con nosotros el doctor Francisco Aguirre Sacasa, y hoy nos ha dado una visión amplia sobre esto de el ajuste fiscal y sobre lo que se planea
implementar en cuanto al INSS, algo que desencadenó la crisis en abril pasado.